El libro de los Salmos se diferencia de todos los demás porque en él Dios nos revela cómo ha de ser nuestra oración. Es como el padre o la madre buenas, piadosos, que enseñan a sus hijos a rezar, dictándoles lo que tienen que decir. Les enseñan, repite, Jesucito de mi vida, eres niño como yo, y el niño va repitiendo, Jesucito de mi vida, eres niño como yo. Algo así. Los salmos son la oración que Dios nos ha revelado para ponerla en nuestros labios, para que nosotros se la digamos a Él. Y de entre todos los salmos, 150, los hay más largos y más cortos, más sencillos y más complejos, más adaptados a nuestro paladar contemporáneo y otros pues bastante menos. Quisiera que hoy meditásemos juntos brevemente un salmo de los más conocidos, el Salmo 23, que es un salmo compuesto de dos imágenes. La imagen del buen pastor, y de hecho es conocido muchas veces de esta manera, el Salmo del buen pastor, y la imagen de la tienda de la hospitalidad. Vamos a entretenernos en esta primera meditación en la imagen del buen pastor. El salmo se dice está atribuido a David, comienza así, Salmo de David. David fue un pastor y llegó a ser el rey de Israel con el cayado en la mano y la honda en el bolsillo. Vino de pastorear las ovejas. Entonces, este oficio era muy importante. Una de las fuentes de riqueza de la región era la ganadería. Y no porque las condiciones climatológicas o geográficas fuesen favorables, sino justamente por todo lo contrario. Era importante porque en aquella región tan esteparia, tan seca, tan desértica, la función del pastor era especialmente importante. Tenía que conducir a sus ovejas a la búsqueda de los brotes escasos de hierbas, y no digamos ya de praderas, o conducirles por mitad del desierto. Y por eso la relación entre el pastor y sus ovejas era especialmente intensa. Incluso las noches, cuando el rebaño era reducido, la pasaban bajo el mismo techo. El pastor conocía a sus ovejas por su nombre y sus ovejas reconocían al pastor por su voz. Por eso esta imagen de la relación entre el pastor y las ovejas era muy querida entonces. Hoy se nos hace un poco más difícil porque no nos sentimos cómodos en la piel de oveja, considerándonos como ovejas. Nos gusta nuestra autonomía y eso de tener un pastor pues nos resulta incómodo. Y ciertamente somos autónomos, somos personas libres y hacemos lo que nos parece. Pero la autonomía es una propiedad del ser humano, no es un fin, es un medio. Es autónomo exactamente igual un mentiroso y una persona sincera, alguien generoso y una persona egoísta, el que es honrado y el que en cambio defrauda, el que tiene dominio de sí y el que se deja llevar por la atracción del alcohol. Ambos tipos de personas son autónomas, son libres, pero utilizan la libertad de distinta manera. Gustave Thibon afirmaba que la libertad es una propiedad que poseemos para matarla, para emplearla, para gastarla. La diferencia entre el santo y el pecador, decía, está en qué nivel se mata, se asesina la libertad, se gasta. El santo lo gasta en el amor a Dios y a los demás, y el pecador lo gasta en el amor propio. No basta con la autonomía, simplemente caminando según nos parezca en cada momento podemos acabar muy mal. Ni tampoco hay que descartar el ser conducidos por el mal ladrón. Hoy abundan los malos ladrones, que son aquellos que con sus silbidos nos llaman, nos reclaman para su provecho. Esto es una función muy propia de la publicidad y del control.
Y hoy hay muchos intereses de tipo comercial y económico que hacen de mal pastor, que nos transmiten constantemente mensajes interesados con apariencia en cambio de ser correctos y convenientes para nosotros. Es importante el poseer un buen pastor, alguien que nos vaya dirigiendo, que nos vaya conduciendo hacia la meta, que nos ayude, nos haga más fácil el camino y nos ayude a ser felices. Por eso rezar con este salmo es muy propio también hoy, a pesar de nuestro celo por la propia autonomía y autosuficiencia. Necesitamos del buen pastor que nos vaya indicando en qué dirección caminar, dónde encontrar la felicidad, para no llevarnos muy malas sorpresas, para no confundir, por ejemplo, el placer, la alegría y la felicidad, que son tres recompensas, pero muy distintas. Y son compatibles, pero lo importante es no confundirlas. Bien, pues este salmo, en la primera parte de este salmo, que son solo 4 versículos, tiene a su vez como dos caras. Una primera más positiva y más halagüeña y más pastoril, y una segunda, en cambio, que se centra en los peligros y en los momentos críticos del rebaño. Y dice así: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y ya en este primer versículo se nos dice algo muy importante: nada me falta. Contigo pan y cebolla. Me basta con tener a un buen pastor. Es aquel que vive siguiendo los servidores del pastor y lo tiene todo ahí, que pone su estilo de vida en discernir a cada paso el silbido del buen pastor. Eso es todo. Es un estilo de vida formal, no material. No consiste en hacer esto y esto y esto y esto. No, seré feliz en la medida en que consiga esta meta profesional, que tenga esta salud, tenga estos medios económicos o sea considerado bien, sino siguiendo los silbidos del buen pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Las verdes praderas en aquella región son pues muy excepcionales. Palestina es un territorio desértico, pero es verdad que con un poco de agua enseguida brota con fuerza la vida. Las fuentes tranquilas, me conduce hacia fuentes tranquilas, tampoco son sencillas de encontrar, porque justo porque escasea el agua, las fuentes son un imán, un punto de atracción para las fieras y también para los asaltantes, para los ladrones. Ahí saben que se van a dirigir los caminantes en búsqueda de un poco de refrigerio. Y guiar por el sendero justo en mitad del desierto, donde no hay caminos, pues tampoco es una tarea sencilla, sino que hace falta mirar muy lejos, tener una especie de intuición para saber hacia dónde caminar cuando nada lo indica. Estas son las funciones del buen pastor, que están tomadas, lógicamente, de la vida pastoril nómada de aquella época. Pero que ya un autor espiritual del siglo IV, es decir, de ese momento en que el Imperio Romano está en una decadencia abierta, donde los bárbaros están a punto de invadirlo, donde los cristianos que aspiraban a ser santos se marchaban del mundo para vivir ellos solos en el monte o juntados con otros en la vida cenobítica o eremítica. Justamente en ese momento de depravación y de decadencia, sin embargo, había almas muy delicadas a los silbidos del buen pastor. Y este autor de aquella época, en un escrito que nos ha llegado, se refiere a la docilidad del cristiano a las mociones que de manera invisible y suave nos envía la gracia. Hoy
las mociones invisibles y suaves no son percibidas, no somos sensibles, no tenemos una delicadeza para este tipo de mociones del Espíritu Santo. Vivimos en una cultura seguramente más sensual incluso que aquella del siglo IV. Todo lo tenemos que ver, que tocar. Desde pequeñitos estamos acostumbrados a la sobreestimulación de las nuevas tecnologías. De hecho, buena parte de la pereza mental y de la falta de creatividad de los jóvenes está justamente aquí, que desde el primer momento están sobreestimulados por la luz, por las imágenes, por los sonidos, y ante la contemplación de las cosas sencillas pues no sienten pues ningún estímulo para la imaginación, para la creatividad, para la diversión, para las ensoñaciones, para la poesía, para la contemplación. Bien, sin embargo, este autor habla de la acción del Espíritu Santo en las almas y dice: los que han llegado a ser hijos de Dios y han sido hallados dignos de renacer de lo alto por el Espíritu Santo y poseen en sí a Cristo, que los ilumina y los crea de nuevo, son guiados por el Espíritu de varias y diversas maneras, y sus corazones son conducidos de manera invisible y suave por la acción de la gracia. Y pone a continuación algunos ejemplos de cómo el Espíritu conduce a las almas. El buen pastor lleva a sus ovejas. A veces lloran y se lamentan por el género humano y ruegan por él con lágrimas y llanto, encendidos de amor espiritual hacia el mismo. Lloran por el género humano. No miran el mundo y dicen: está descaminado, hay que ver, no hay derecho, o lo están haciendo fatal, o son peores que yo. No. A veces lloran, ruegan con lágrimas y llanto, encendidos de amor espiritual hacia el género humano. Sienten ternura, sienten misericordia, sienten penita porque ven que efectivamente están como ovejas sin pastor. Otras veces el Espíritu Santo los inflama con una alegría y un amor tan grandes que si pudieran abrazarían en su corazón a todos los hombres, sin distinción de buenos o malos. Es una alegría y un amor tan grandes que abrazarían a todos, a todo tipo de personas, también a los malos. Porque por pura exuberancia, por pura felicidad, por tener un corazón que está totalmente derrochado, lleno, colmado del amor de Dios. Otras veces experimentan un sentimiento de humildad que los hace rebajarse por debajo de todos los demás hombres, teniéndose a sí mismos por los más abyectos y despreciables. La humildad, la conciencia de la propia debilidad, que no tiene nada de apocamiento o de autolesión, sino que es la alegría de percibir la limitación personal y sin embargo comprobar que Dios nos quiere porque Él es bueno, que no tenemos que conquistar el amor de Dios, que nos va a querer siempre, hagamos lo que hagamos, ni tenemos por qué quedar por encima de los demás para labrarnos nuestra dignidad, sino que nos viene justamente de esa relación de padre e hijo que tenemos con Dios. Otras veces el Espíritu les comunica un gozo inefable, que no se puede expresar, es un gozo inexpresable. Es quien lo sabe, pues entiende de qué habla aquí el autor. Si no, no renuncio a intentar explicar lo inefable. Otras veces son como un hombre valeroso que, equipado con toda la armadura regia y lanzándose al combate, pelea con valentía contra sus enemigos y los vence. Así también el hombre espiritual, tomando las armas celestiales del Espíritu, arremete contra el enemigo y lo somete bajo sus pies. Se está refiriendo no a la lucha con el otro, sino con uno mismo. La lucha contra la pereza, la lucha contra el egoísmo, la lucha contra la soberbia, la lucha contra la sensualidad. Y empleando las armas celestiales del Espíritu arremete contra el enemigo y lo somete bajo sus pies. Es la persona virtuosa.
Otras veces, continúa el autor, el alma descansa en un gran silencio, tranquilidad y paz, gozando de un excelente optimismo y bienestar espiritual y de un sosiego inefable. De nuevo estamos en lo inefable. El silencio, la tranquilidad, la paz, que son bienes escasos, hoy muy deseados, muy buscados, pero que no se encuentran. Hay incluso un buen puñado de aplicaciones para el móvil que tratan de relajar, enseñar a relajarse, a recogerse, a hacer mindfulness, a dormir por la noche, en fin, porque falta todo esto. Otras veces, el espíritu le otorga una inteligencia, una sabiduría y un conocimiento inefables, superiores a todo lo que pueda hablarse o expresarse. Es la sabiduría del cristiano, el que da, porque tiene el espíritu, a las cosas el valor que realmente les corresponde. Decía San Bernardo que sabio es aquel al que las cosas le saben, de ahí sabio, las cosas le saben como realmente son, tiene el paladar para gustar las cosas en su verdadero valor. Y concluye el autor del siglo IV, otras veces no experimenta nada especial. Y con este último ejemplo hace un alarde de realismo. En ocasiones la persona piadosa, que es dócil a las emociones del Espíritu Santo, sin embargo, no experimenta nada especial. Ahora, esta insensibilidad es sustancialmente distinta de la que le afecta a la persona fría, tibia, alejada de Dios. Es imposible confundir las dos, imposible. Son de distinta naturaleza. Y para distinguirlas basta con el papel tornasol, que nos va a dar la prueba de ante qué sequedad estamos. Es preguntarse, últimamente, en las últimas horas, ¿he escuchado las mociones del Espíritu? Y si las he escuchado, ¿he dicho que sí o he dicho que no? Porque si no escuchamos al Espíritu, si le respondemos que no, esa sequedad ya está. Es muy claro de dónde viene. Si en cambio miramos al Señor, vivimos cara a Él, con disponibilidad para todo lo que nos quiera sugerir y proponer, y no tenemos conciencia de estarle negando nada voluntariamente, entonces esa sequedad es purificación. Es para consuelos todavía más grandes. Bien, concluye el autor diciendo: de este modo, el alma es conducida por la gracia a través de varios y diversos estados, según la voluntad de Dios que así la favorece, ejercitándola de diversas maneras con el fin de hacerla íntegra, irreprensible y sin mancha ante el Padre Celestial. Pidamos también nosotros a Dios, y pidámoslo con gran amor y esperanza, que nos conceda la gracia celestial del don del Espíritu, para que también nosotros seamos gobernados y guiados por el mismo Espíritu, el buen pastor, según disponga en cada momento la voluntad divina, y para que Él nos reanime con su consuelo multiforme. Así, con la ayuda de su dirección y ejercitación y de su moción espiritual, podremos llegar a la perfección de la plenitud de Cristo. Como dice el apóstol, así llegaréis a vuestra plenitud según la plenitud total de Cristo. Bien, esto es lo que hace el buen pastor, lo que hace Dios cuando con sus silbidos los escuchamos y les seguimos. Nos lleva hacia los pastos, las fuentes, los caminos. Nos da consuelo, nos da inteligencia, nos da amor, nos da paz. Por eso el salmista David y cada uno de nosotros puede decir: el Señor es mi pastor, nada me falta. Si nada nos basta, si todo nos parece poco, si nunca estamos conformes, es seguro que no estamos siendo conducidos por el buen pastor. Como decía Santa Teresa, solo Dios basta. Con Dios todo está bien. Bien, estos son los 3 primeros versículos del Salmo 23. Pero el último versículo de esta primera imagen de pastoril, cambia de tono y
y adquiere un aspecto sombrío. Dice así: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Podemos imaginar ahí en la canícula, el calor propio de Palestina en verano, cómo el pastor saca del redil sus ovejas temprano, las lleva a un lugar fresco y allí las mantiene todo el día hasta que ya el sol empieza a decaer y la temperatura baja. Entonces los conduce de vuelta al redil. Y podemos imaginar que en este camino de vuelta tienen que atravesar una cañada, un angosto, un sitio estrecho, y les sorprende incluso la noche. Se les hace de noche en ese sitio peligroso. Las cañadas oscuras, esta expresión, representan, sintetizan todos los peligros, todas las cosas malas que nos pueden pasar. Aunque atraviese cañadas oscuras, todos los miedos que tenemos, porque peligros evidentemente existen y a todos los niveles. Existe el peligro de una guerra nuclear, una guerra mundial. Esto evidentemente no es nada descabellado, no es una cosa inimaginable. Y si uno deja la imaginación vagar por ahí, se le puede ocurrir cosas tremendas. O existe el peligro de que el cambio climático tenga unas consecuencias devastadoras también en muchas regiones, con hambrunas, con pobrezas. Existe el peligro de una crisis económica global que haga que los países que se enorgullecen de poseer un estado del bienestar, incluso ellos mismos también pasen hambre. Existe el peligro de una pandemia, de un virus mucho más letal que el del COVID reciente, que acabe con la vida de la inmensa mayoría de la población mundial. Existe el peligro de la crisis religiosa que existe sobre todo en Occidente y que por falta de sentido, pues nuestra decadencia cultural, espiritual, moral, pues llegue a la autodestrucción. Existe el peligro de la crisis dentro de la Iglesia. No hay una decadencia o una falta de espiritualidad solamente fuera, sino principalmente dentro de la Iglesia. Existe el peligro de que el sínodo alemán o el sínodo de la sinodalidad pues evolucionen de cierta manera, mejor o peor. Existen muchos peligros a nivel personal, el peligro del paro, el peligro de la enfermedad, el peligro de la muerte, que es quizá lo que más miedo nos da. Todos tenemos miedo a lo desconocido. Y el miedo fundamental y más antinatural, más contrario a lo personal, es el miedo a la soledad. Porque somos personas, estamos hechos para la relación con los demás. Y la soledad nos resulta antinatural. No está solo un cartujo. Cartujo no está solo, vive en comunidad, vive en su celda, pero hay una comunidad y está unido a Dios. Y justamente por ese retirarse del mundo está unido a todo el mundo. Esa es una entrega por los demás. Pero la soledad profunda, verdadera, física y espiritual, esa es profundísimamente antinatural. Hace muchos años el cardenal Ratzinger ponía dos ejemplos. Supongamos un niño que vive en un chalet con un jardín, al que su madre una noche le dice: hijo mío, date un paseo por el jardín. Y el hijo responde: no mamá. ¿Y por qué no? Pues porque está oscuro. Pero si no hay nada, no hay nadie, es nuestro jardín. No importa, está oscuro. Tengo miedo. Le da miedo la oscuridad, le da miedo la soledad. Pero si su madre le coge de la mano, entonces no tiene ningún problema en adentrarse por el jardín de paseo. O ponía un ejemplo todavía más impresionante. Imaginemos una persona que en un velatorio está rezando por una persona fallecida. Y se encuentra allí el féretro con el cadáver y esta persona rezando cerquita. Y pasa el tiempo. Y es posible que a esta persona en ese momento le venga miedo. ¿Miedo de qué? Quizá tuviese razón para temer si
aquel hombre que está en el ataúd no estuviese muerto, pero de un cadáver no puede evitarlo, siente miedo. Pero si llega alguien al velatorio y la acompaña, entonces se le pasa inmediatamente. Lo más antinatural es la soledad. Lo que más miedo nos da es la soledad. Por eso la muerte, que es una realidad a la que vamos totalmente, estrictamente solos, nos da miedo. Nos da miedo. Morir es muy sencillo, porque lo ha hecho todo el mundo. Es como si en una prueba de la selectividad aprobase el 100% siempre. Sería muy fácil. Morir es fácil. Pero nos da miedo, porque no lo hemos hecho nosotros nunca, porque no sabemos lo que hay detrás. Bien, pues este salmo responde a estos y a cualquier otro tipo de miedos. Y dice, aunque camine por cañados oscuras, por situaciones de peligro que dan miedo, nada temo, porque tú vas conmigo. No porque soy fuerte, no porque tengo el control, porque tú vas conmigo, porque tú me curas de soledad. Contigo, en cualquier situación, sea la enfermedad, sea la pobreza, sea la injusticia, puedo ser feliz compartiéndolo contigo, si voy contigo, si vas conmigo. Por eso el miedo es un sentimiento, no se puede evitar. No se trata de hacerse los fuertes, sino que se trata de superarlo o de comportarse como conviene a pesar del miedo. Pero esto a su vez no es un trabajo de autoayuda, de voluntarista, sino que es el agarrarse de la mano del Señor. Porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Va el pastor golpeando con el cayado en el suelo, rítmicamente, y aunque se haya hecho de noche y ya no se vea el camino, esos golpecitos constantes van diciendo a las ovejas por el oído dónde está el camino. Lleva la vara colgada del hombro para defender a las ovejas de un posible ataque de los lobos o de los salteadores. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Bien, esta es la primera parte del Salmo 23. Como vemos, es un salmo maravilloso, preciosísimo y muy actual. A pesar de que hable de ovejas y hoy nosotros nos guste más bien pues un enfoque personal pues como más autosuficiente. Pero es totalmente actual y muy bonito si lo recitamos frecuentemente para pedirle al Señor que nos ayude a ser dóciles a sus mociones y que nos dé seguridad cuando nos asalten los miedos. Son dos aplicaciones de esta primera imagen del Salmo 23 que por esto es llamado del Buen Pastor. Consta de una segunda imagen que veremos a continuación en la siguiente meditación.